Le tomó 14 años entenderlo. 14 años de cargar algo que creía que era una herida y que resultó ser otra cosa completamente distinta. 14 años de interpretar mal lo que había sentido el día que su mejor amiga se fue con su marido. 14 años de confundir una liberación con una traición, porque eso fue lo que pasó en realidad. No lo que todo el mundo vio, no lo que el pueblo entero contó durante meses con esa mezcla de escándalo y deleite con que la gente cuenta las desgracias ajenas. No la historia de la mujer abandonada y la amiga traidora que todos tuvieron tan clara desde el principio, sino lo que Catalina Reyes entendió sola, en silencio, una tarde de noviembre de 1958, 14 años después de que ocurrió. Lo que entendió y que la dejó sin palabras no de dolor, sino de algo que tardó más en nombrar. ¿Gratitud? Si escuchas esta historia completa, vas a entender por qué la traición más dolorosa que vivió Catalina fue también el regalo más extraño que recibió en su vida, y por qué la alegría que sintió y no se atrevió a admitir el día que su marido se fue con otra era exactamente lo que sus huesos habían estado esperando sin que ella lo supiera. Catalina Reyes nació en 1906 en un rancho cerca de Culiacán, Sinaloa, la mayor de 4 hermanos, hija de un hombre serio y justo que cultivaba chile y maíz, y una mujer que bordaba manteles, con una paciencia que Catalina heredó solo a medias, porque la otra mitad de su carácter era todo lo contrario de paciente. Era una muchacha de opiniones, de esas que en una época diferente y en un lugar diferente hubieran encontrado más espacio para ser lo que eran. En el rancho de Culiacán, en los años 20, las opiniones de una mujer joven no tenían mucho mercado. Se toleraban en privado, se ignoraban en público y se esperaba que el matrimonio las fuera redondeando hasta que dejaran de ser opiniones y se convirtieran en silencios bien vestidos. Conoció a Heriberto en 1926. 20 años ella, 27 él. Heriberto era apuesto de esa manera específica que confunde a las mujeres jóvenes porque parece tener peso y resulta ser solo volumen. Hablaba bien, sabía entrar a un cuarto, sabía hacer sentir especial a una mujer en los primeros meses, que es exactamente el período en que se toman las decisiones que duran décadas. Se casaron en 1927. Cruzaron a California 2 años después con la ola de familias mexicanas que llegaban buscando trabajo en los campos del Valle Central. Los primeros años fueron lo que son los primeros años de muchos matrimonios. Difíciles por el dinero, sostenibles por la esperanza, reveladores en maneras que uno no quiere ver todavía, porque Heriberto, que había sabido ser encantador cuando quería serlo, resultó ser de los que dejan de querer serlo muy pronto después de la boda. No era violento, no tomaba en exceso, pero era de los que tratan a su mujer como parte del inventario de la casa, como algo que está ahí, que cumple su función, que no necesita atención especial porque ya está pagado, por decirlo de alguna manera. Catalina lo notó, lo nombró para sí misma, y luego hizo lo que aprendió que se hacía. Lo guardó y siguió. Tuvieron 2 hijos, Martín y Dolores. La casa funcionaba. Las comidas estaban a tiempo. La ropa estaba limpia. Por fuera, todo indicaba que aquello era un matrimonio que funcionaba. Por dentro, Catalina llevaba años sintiéndose invisible de una manera que no tenía palabras exactas, pero que vivía en el cuerpo como un peso específico en el pecho que nunca terminaba de irse. Y en todo ese tiempo, la única persona a la que se lo había dicho,
aunque nunca del todo directamente, sino en fragmentos dispersos que juntos formaban la imagen completa. Era su amiga Petra. Petra Guzmán llegó al mismo barrio de Fresno en 1933. Venía de Sonora. Era viuda, sin hijos, con una manera de estar en el mundo que era completamente diferente a la de Catalina, pero que se complementaba de una manera que ninguna de las dos supo explicar, pero que ambas reconocieron desde la primera tarde que tomaron café juntas en la cocina de Catalina, mientras los niños dormían. Se hicieron inseparables con la velocidad específica con que se hacen amigas las mujeres que llevan demasiado tiempo sin tener a alguien que las escuche de verdad. Petra escuchaba, preguntaba, empujaba a Catalina a decir las cosas que Catalina llevaba años sin decir en voz alta. Y en esas conversaciones de tarde, mientras el café se enfriaba porque ninguna de las dos se acordaba de tomarlo, Catalina fue diciendo, de a poco, con la precisión dolorosa de quien va describiendo algo que no quería ver, la verdad de su matrimonio, que se sentía sola dentro de él, que Heriberto la miraba sin verla, que hacía años que no sentía que importaba más allá de lo que cocinaba y limpiaba y organizaba, que había una parte de ella que se había ido apagando despacio, sin drama, sin evento visible, como se apaga una vela cuando no hay viento, pero tampoco hay oxígeno suficiente. Petra escuchaba todo esto con una atención que Catalina interpretaba como amistad. Y era amistad. Pero era también algo más que Catalina no vio venir, porque nadie ve venir lo que no imagina posible. En el verano de 1944, Heriberto se fue con Petra. No hubo aviso, no hubo escena larga. Un martes por la mañana, Catalina encontró una nota corta sobre la mesa de la cocina. Heriberto explicaba con la misma economía de palabras con que hacía todo que se iba, que lo sentía, que esperaba que ella entendiera. No explicaba a dónde iba ni con quién, pero Catalina lo supo antes de terminar de leer la nota. Supo con esa certeza que no necesita pruebas, porque viene de un lugar anterior a la razón. El barrio lo supo ese mismo día. Estas cosas viajan rápido en las comunidades pequeñas. La historia que circuló fue la que siempre circula en estos casos. La traidora, la víctima, el hombre débil en el medio. Los roles estaban asignados antes de que nadie preguntara nada. Catalina los aceptó porque era lo que correspondía aceptar. Lloró porque era lo que correspondía llorar. Recibió la lástima y la indignación de los vecinos con la dignidad de quien sabe que eso también pasa y que lo mejor que puede hacer es dejarlo pasar. Pero hubo algo que Catalina no le dijo a nadie, algo que sintió ese mismo martes, mientras leía la nota por segunda vez con el café todavía caliente en la mano. Algo que duró solo un instante antes de que el escándalo y la vergüenza y el dolor real lo cubrieran con sus capas. Un instante de algo que se parecía demasiado al alivio para ser otra cosa. Antes de contarte lo que pasó con ese instante en los años siguientes, necesito pausar aquí, porque si hay alguien escuchando esto que ha sentido algo parecido, ese alivio que no se atreve a nombrar en medio del dolor que sí tiene nombre y sí tiene permiso de existir, entonces esta historia es para ti. Y si ya te suscribiste a este canal y le diste like, gracias. Estas historias requieren tiempo y honestidad para contarse bien. Tu apoyo hace que valga la pena. Si aún no lo has hecho,
hazlo ahora, si sientes que esto vale tu tiempo. Ahora volvamos con Catalina, porque lo que viene son los 14 años más extraños y más reveladores de su vida. Los meses que siguieron a la partida de Heriberto fueron duros de la manera en que son duros los cambios grandes, aunque sean cambios necesarios. No porque extrañara a Heriberto de la manera en que se extraña a alguien que te llenaba de algo, sino porque la estructura de su vida había desaparecido y reconstruir una estructura es trabajo, aunque la anterior no fuera buena. Tuvo que resolver sola cosas que siempre había resuelto en pareja. No porque Heriberto hubiera sido especialmente útil en resolverlas, sino porque la costumbre de tener a alguien al lado, aunque ese alguien no hiciera gran cosa, tiene un peso específico que solo se nota cuando ya no está. Sus hijos tenían 17 y 15 años. Martín, el mayor, tomó la ausencia de su padre con la dureza silenciosa de los hombres jóvenes que no saben cómo nombrar lo que sienten. Dolores lloró varios días y luego siguió con su vida con la resiliencia pragmática de las mujeres que aprenden temprano que el llanto no paga las cuentas. Catalina trabajó. Cosió uniformes para una fábrica que le pagaba poco pero a tiempo. Cocinó para 2 familias del barrio que le pagaban por semana. Guardó lo que pudo, pagó lo que había que pagar y fue descubriendo, con una sorpresa que nunca dejó de sorprenderla, que podía sola, no con facilidad, no sin noches largas donde la preocupación no la dejaba dormir, no sin momentos donde el peso de todo era demasiado y las lágrimas llegaban sin permiso, pero podía. Y eso, que debería haber sido una revelación reconfortante, al principio la llenó de una confusión que no sabía cómo manejar. Porque si podía sola, si resultaba que era capaz de sostener su vida y la de sus hijos sin Heriberto, ¿qué significaba eso sobre los años anteriores? ¿Qué significaba haber creído durante tanto tiempo que necesitaba algo que en realidad no necesitaba? Esa pregunta no tenía respuesta fácil, y Catalina no intentó forzarla. La dejó vivir en algún rincón de sí misma mientras el tiempo hacía lo que hace el tiempo, que es aclarar las cosas despacio y sin apuro. Los años pasaron. Martín se casó. Dolores también. La casa de Catalina se fue quedando más quieta. Ella fue encontrando en esa quietud cosas que no había tenido espacio de encontrar antes. Retomó el bordado que había dejado cuando se casó, porque Heriberto decía que era tiempo perdido. Empezó a ir a las reuniones de mujeres en la parroquia no por obligación, sino porque quería. Hizo amistades nuevas, con mujeres que la conocían como Catalina, y no como la esposa de alguien ni la madre de alguien, sino simplemente como ella. Y fue construyendo, sin llamarlo así, sin reconocerlo abiertamente todavía, una vida que era más parecida a lo que ella era que cualquier cosa que hubiera vivido antes. Un día de noviembre de 1958, 14 años después de la nota sobre la mesa, Catalina estaba sentada en su porche bordando. Era tarde. El sol se metía detrás de los árboles del fondo del patio. El barrio estaba en ese silencio específico de las tardes de entresemana, que huele a cena preparándose en las casas cercanas. Y sin que nada lo provocara, sin un evento, sin una conversación, sin ninguna razón visible, algo se acomodó dentro de ella. No de golpe, como cuando las piezas de algo que lleva tiempo sin encajar, de repente encuentran su lugar, y el mecanismo completo empieza a funcionar con una suavidad que indica
que siempre estuvo diseñado para funcionar así. Pensó en Petra, no con rabia. Hacía años que la rabia se había ido, aunque en su momento había sido real y había tenido todo el derecho de ser real. Pensó en Petra con algo que tardó varios minutos en identificar porque no era lo que esperaba sentir. Pensó en todas las tardes de café en que le había contado a Petra su vida, en la precisión con que Petra la había escuchado, en la manera en que Petra había conocido a Heriberto, a través de los ojos de Catalina, a través de años de conversaciones que eran en realidad un mapa detallado de una vida que no funcionaba. Y pensó, Petra lo conoció mejor que yo misma lo conocía, porque Catalina había estado demasiado adentro de su propia historia para verla completa. Petra la había escuchado desde afuera. Había visto lo que Catalina describía con la distancia de quien no tiene que vivir con esas descripciones, sino solo escucharlas. Y lo que Petra había visto, lo que había entendido antes que nadie, era algo que Catalina no había podido decirse a sí misma porque hubiera requerido una valentía que en ese momento no tenía. Que ese matrimonio le estaba costando demasiado, que la persona que Catalina podía ser no tenía espacio en la vida que Catalina estaba viviendo, que había algo en ella que se estaba marchitando despacio y que si nadie hacía algo, terminaría por desaparecer completamente. Petra había hecho algo, no de la manera correcta, no de la manera que un libro de ética hubiera aprobado, no de la manera que el barrio podía entender ni que Catalina podía agradecer en ese momento. Pero lo había hecho, y sentada en su porche 14 años después, con el bordado en las manos y el sol hundiéndose detrás de los árboles, Catalina sintió algo que no había sentido desde ese martes en que leyó la nota por segunda vez, con el café caliente en la mano. Ese instante de alivio que había cubierto rápidamente con las capas del escándalo y la vergüenza y el dolor que era lo que se esperaba sentir. Solo que ahora no lo cubrió. Esta vez lo dejó estar. Lo miró directamente y entendió que ese alivio no era traición a sí misma, ni insensibilidad, ni falta de amor propio. Era su cuerpo, que había sabido desde antes que su mente lo supiera, que algo había terminado que necesitaba terminar. Y Petra, con todo el daño colateral de su decisión, había acelerado un final que de otra manera hubiera tardado quién sabe cuántos años más. Años de Catalina apagándose, años del bordado guardado, años de conversaciones con mujeres que la conocían como la esposa de y no como ella misma. Catalina dejó el bordado en el regazo, miró los árboles y dijo algo en voz muy baja, tan baja que no la oyó nadie porque no había nadie, algo que no había dicho en 14 años. Gracias. Este es el momento donde quiero preguntarte algo, no sobre Catalina, sobre ti. ¿Hay algo en tu vida que en su momento pareció una herida y que con el tiempo, con la distancia suficiente, empezaste a ver diferente? ¿Alguna pérdida? ¿Alguna traición? ¿Algún final que dolió como debía doler, pero que fue también? ¿De alguna manera que tardaste en admitir? ¿Una puerta que se abría? Escríbeme en los comentarios. No tienes que dar detalles. Solo un sí si reconoces lo que estoy describiendo. Y si conoces a alguien que está en medio de ese dolor ahora mismo y todavía no tiene la distancia para ver lo que hay del otro lado, pásale este video. A veces, la historia de otro da el permiso que uno no puede darse solo. Terminemos con Catalina. Catalina Reyes
Vivió hasta los 79 años. Murió en 1985 en su casa de Fresno, rodeada de sus hijos y de sus nietos, y de esa vida suya, que con los años había ido tomando la forma que le correspondía. Sus hijos contaban que en sus últimos años, Catalina era una de esas personas que tienen una ligereza específica. No la ligereza de quien no ha sufrido, sino la de quien sufrió y procesó y dejó ir. Esa ligereza que solo existe en la gente que ya hizo las paces con su propia historia completa, incluyendo las partes que no se cuentan en los cumpleaños. Dolores, su hija, contó una vez que de vieja su madre mencionó a Petra sin amargura, solo de pasada, en una conversación sobre otra cosa, como se menciona a alguien que fue parte de tu historia y ya no te pesa. Dolores se sorprendió porque esperaba otra reacción, y Catalina la miró con esa calma que tenía y dijo: «Esa mujer me hizo un favor que yo no me atrevía a hacerme a mí misma». Dolores no supo qué decir. «No lo estoy justificando», aclaró Catalina. «Lo que hizo estaba mal, pero lo que resultó fue necesario. Y ya aprendí a tener las dos cosas en la cabeza al mismo tiempo, sin que una borre a la otra. Eso es lo que muy poca gente aprende a hacer. Tener dos verdades contradictorias en la cabeza al mismo tiempo, sin que una anule a la otra, sin necesitar que la historia sea completamente buena o completamente mala para poder cerrarla, sin necesitar que la persona que te hizo daño sea completamente un monstruo para que el daño que te hizo sea real, sin necesitar que el final que vino sea completamente un regalo para que también duela. La traición de Petra fue real. El daño fue real. Y el resultado, con 14 años de distancia, también fue real. Y Catalina encontró la manera de cargar las tres cosas sin que ninguna aplastara a las otras. Eso no es resignación. Eso no es ingenuidad. Es algo que tiene un nombre que pocas personas usan porque suena demasiado simple para algo tan difícil. Se llama madurez. No la de los años que pasan, la de la persona que decide mirar su propia historia con honestidad, incluyendo las partes que incomodan, incluyendo el alivio que sintió cuando no correspondía, incluyendo la gratitud que llegó 14 años tarde, pero llegó. Hay cosas en tu vida que todavía no has terminado de ver. Heridas que llevas nombrando como heridas, sin preguntarte si debajo del dolor hay algo más. Finales que llevas interpretando como pérdidas, sin mirar lo que encontraste después de perder. No te pido que cambies tu historia. Te pido que la mires completa. Porque la historia completa de Catalina no es la de una mujer traicionada. Es la de una mujer que necesitaba una sacudida que no se podía dar a sí misma, que la recibió de la manera más dolorosa posible y que tuvo la valentía, 14 años después, de sentarse en un porche con el sol hundiéndose entre los árboles y decir en voz baja la verdad que nadie más esperaba que dijera. Gracias, no a la traición, a lo que vino después de ella, que a veces son la misma cosa disfrazada, y que aprender a distinguirlas, sin negar ninguna de las dos, es uno de los trabajos más silenciosos y más importantes de una vida bien vivida.